termina de fortalecer su visión liberal de los problemas políticos, porque está en contacto pues, con uno de los más importantes liberales del siglo XX, que es precisamente Berlín, ¿sí? Y termina también de afinar su análisis jurídico de los problemas morales, porque no sé si conozcan el menos conocido, H.L. Hart, se los dejo la referencia. Fue probablemente el filósofo del derecho inglés más importante del siglo XX, una auténtica institución en términos de análisis jurídico desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Y H.L. Hart, de hecho, es el que le realiza a la teoría de la justicia la que Rawls siempre consideró la crítica más aguda, el que supo encontrar dónde estaba el mayor problema conceptual de su texto, ¿no? Entonces es como una relación que ya se establece desde allá, desde este momento en el que los conoce. Ajá. Regresa a dar clases en el 62, ya casi acabo esta parte, la parte chapoyesca, en Cornell. Y finalmente, desde el 64 hasta su muerte, es profesor de filosofía política y moral en Harvard. Ya en el 64 ya se está en Harvard y ahí hasta que se muere, ¿no? Entonces están publicados precisamente los apuntes de sus lecciones sobre filosofía moral, sobre la historia de la filosofía moral, y están publicados también sus apuntes sobre sus lecciones de historia de la filosofía política. Aparte de que este libro viene a ser sus apuntes de su clase de teoría de la justicia, ¿no? Entonces es como todo él ahí estaba, ¿no? Dedicado al profesorado todo el tiempo. Rawls es el tipo de intelectual que parecería más bien un intelectual del siglo XVII. Esto es, un intelectual que se la vive encerrado en el salón de clases, en el cubículo. No publicaba en periódicos, prácticamente no daba entrevistas. A diferencia de alguien como Habermas, que se la pasaba hablando en la plaza pública, Rawls pensaba que su lugar era hablar en el aula, nada más. La plaza pública era para otros, no para los docentes, no para los filósofos, no para los especialistas. Entonces, en ese sentido, Rawls no es de ninguna manera un intelectual público, aunque sí tuvo fuerte influencia en las discusiones públicas de su país, en los Estados Unidos, ¿no? Junto con otro grupo de profesores de la Ivy League, ¿no? Junto con gente como Michael Sandel, como Ronald Dworkin, como Leonard Cohen, todos ellos en su momento intervinieron como grupo, digamos, en la discusión pública, pero desde las aulas, ¿no? Entonces, y además, Rawls, si bien en su juventud, antes de irse al ejército, jugaba básquetbol, y dicen que no lo hacía mal. De hecho, estuvo a punto de ser seleccionado por un equipo profesional, pero rechazó la oferta. Sí, a lo mejor perdimos a un Michael Jordan por ganar al profesor de filosofía, lo cual quién sabe si sea bueno. Pero el punto es que después, para que vean hasta qué punto es una cosa rara este sujeto, o más bien extraño a nuestras maneras, a la manera de entender un intelectual político, el deporte favorito de Rawls era la pesca. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha pescado con sedal, con caña. Lo que es pescar con sedal es una hueva. Estar ahí, solito, perdido en medio de un lago, esperando a ver a qué horas a un pez se le ocurra agarrarse. Y estar ahí solito las horas. Pues eso era lo que le gustaba hacer. Era un hombre muy divertido. Entonces, en ese sentido es hasta eso, ¿no? Nos muestra el hecho de que a alguien le guste la pesca. A mí me gusta pescar, sí lo he hecho, pero yo no me dedicaría pues a eso. Quiero decir, yo no tengo la paciencia para una cosa como esa. Yo no aguantaría, me empezaría a desesperar después de un rato, ¿no? Se ocupa mucha paciencia para realizar ese tipo de actividad, ¿no? Es también un rasgo de su carácter. En el 95, ya para terminar, en el 95 es cuando tiene su primer accidente cardiovascular y a partir de ahí comienza ya a perder capacidad de trabajo porque terminó precisamente muriendo de un infarto al cerebro
Ajá, en ese sentido fue la causa de su muerte. Entonces, digamos, se dedicó todo desde que regresó, digamos, desde acá, desde el 50 hasta su muerte, se dedicó básicamente a dictar sus clases y a escribir sus textos, no hizo más en ese sentido. Sí. ¿Tenía obesidad? No. ¿O por qué lo digo? Al parecer fue por un asunto más bien de circulación, un problema circulatorio, ¿no? En ese sentido, pero no era un hombre muy alto y más bien delgado, ¿no? Entonces, fue eso lo que lo terminó matando, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, este es el marco. Tenemos entonces, les decía, 4 textos fundamentales, básicamente los que él publicaría como textos suyos. En el 71, Teoría de la Justicia, que es importante que no perdamos de vista, en este caso no está señalado, en el 71. Luego, en el 93, Liberalismo político. En el 99, Derecho de Gentes, y decíamos en el 2001, Justicia como Equidad. Ajá. Esto son los textos fundamentales. Aparte, se ha publicado la polémica que sostuvo a través de ensayos con Habermas a propósito de lo que se debe entender por discusión pública en una sociedad liberal. Se han publicado también sus lecciones sobre filosofía moral, sus lecciones sobre filosofía política. Se han publicado también sus reflexiones acerca de la religión, que les decía hace un momento, y se ha publicado también los ensayos sueltos en un librito que se llama Sobre las libertades. Entonces, digamos, pero lo central es esto. Y nosotros nos vamos a concentrar acá, que es, otra vez les digo, todo esto no es más que el desarrollo de una misma teoría. Está tratando de integrar las críticas que considera correctas, que considera válidas, y tratando de responder a ellas ajustando su dispositivo conceptual para responder a la crítica que se le hace, ¿no? Entonces otra vez les digo, es un personaje que no es de ninguna manera de estos genios precoces, sino una especie de trabajador cansino sobre una misma idea durante muchos años, ¿no? En esta idea de, digamos que recurriendo precisamente a la tipología que utiliza Dworkin. Dworkin tiene un libro maravilloso que se llama Justicia para Erizos, que cuando yo lo vi la primera vez, dije, por fin alguien se preocupa por hacerle justicia a la gente que tiene síndrome de abstinencia de marihuana, ¿no? Que se ponen bien erizos. Pero no se refería a ese tipo de erices, sino que Dworkin recurre a una vieja metáfora latina, donde se distinguen 2 tipos de pensadores, los zorros y los erizos. Los zorros, que son muy hábiles, muy rápidos, y entonces son capaces de responderte a todo en chinga, y los erizos, que son lentos, pero mucho más profundos. Entonces, Rawls era un erizo, claramente era un erizo, no un zorro. Le hacías una crítica y se tardaba 15 años en contestarte, pero te contestaba. Cuando tú ya ni te acordabas de lo que le habías dicho, te contestaba porque se quedó pensándolo y hasta que encontró la respuesta correcta te respondió, ¿no? Entonces estamos ante un erizo, a un pensador de lento en ese sentido. Y por eso también es que nos quedamos con esta mención. Último detalle, en sus lecciones sobre la historia de la filosofía moral, dice Rawls que él como profesor escogía a los autores que exponía en sus cursos porque los consideraba personas inteligentes.
Esto es, de alguna manera Rawls diría, yo no expondría a alguien que no considere que vale la pena ser expuesto, ¿no? O sea, a los que dijeron cosas que vale la pena escuchar, a esos a los que hay que exponer. Y decía Rawls también, y yo procuro exponerlos en su versión más fuerte, para que tenga sentido discutir con ellos. No tiene ningún caso exponerlos en su versión débil, hay que exponerlos en su versión más fuerte para que entonces la discusión nos dé un beneficio. Y entonces yo, haciéndole caso a él mismo, lo expongo a partir de aquí y no a partir de acá, porque para mí esta es una versión mucho más fuerte que la del 71. Es más difícil encontrarle huecos aquí que encontrárselos acá. Y entonces, por eso es que creo que vale la pena no concentrarse aquí. Esta es su versión más fuerte, ¿no? No en balde se aventó casi, ¿cuántos años son? 30 años más o menos corrigiendo, pues algo tuvo que haber hecho bien, quiero pensar. Entonces me voy a esta, a la versión fuerte, para que ahí, en todo caso, si no estamos de acuerdo, nos cueste más trabajo decir por qué no estamos de acuerdo. ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, esta es la versión que vamos a trabajar, pero sí quiero que tengan presente que en esta están las otras tres. O sea, están supuestas las otras tres, ¿sí? Y bueno, si un día realmente les interesa, pues ya se da tiempo de leerlas, ¿no? Pero por lo pronto esta, ¿no? Esa es la idea. Ahora, dicho todo esto, entonces ahora sí vale la última aclaración, ¿no? Las últimas observaciones. Porque bueno, aquí, bueno, no sé si hay algún comentario, pero pues creo que pues muchas preguntas no hay, ¿no? Pues son datos y ya. John Rawls se volvió muy importante para el pensamiento político contemporáneo por dos motivos principales, bueno, tres, dentro de su tradición, quiero decir. La primera de ellas es que John Rawls, en teoría de la justicia, o en su propuesta de justicia como equidad, vamos a llamarla así, lo que hace es hacer una propuesta filosófico-moral neocontractualista. Esto es, lo que hace Rawls es recuperar la estrategia conceptual y argumental de los contractualistas modernos, pero para plantear un problema diferente. Los contractualistas modernos propusieron la noción del contrato social para justificar la existencia del Estado. Y lo que hace Rawls es utilizar la estrategia argumental del contrato social, pero para buscar un concepto correcto de justicia, no para justificar la existencia del Estado. Y entonces, recordemos, ¿cuál es la estrategia básica del contractualista? Decir, todos somos iguales, todos tenemos cierta capacidad racional y moral, y a partir de esa igualdad y de esa capacidad racional y moral, acordamos crear un Estado y por eso estamos obligados a obedecerlo. Lo que dice Rawls, ok, usemos esa estrategia, pero para ponernos de acuerdo en qué vamos a entender por justicia. No para crear un Estado, sino para resolver el problema de qué es justicia o qué es lo justo. Porque se antepone primero la justicia que el Estado, ¿no? Exactamente. Finalmente Rawls no está cuestionando que deba existir un Estado. Lo que él está cuestionando es que la sociedad tiene que ser justa. Con Estado o sin Estado. O con el tipo de Estado que sea. Esto es, en ultimísima instancia, y estoy exagerando, no estoy seguro de que Rawls estaría de acuerdo con lo que voy a decir, pero lo voy a decir para aclarar el punto. En ultimísima instancia, a Rawls le daría lo mismo si el Estado es socialista, capitalista, o lo que sea, lo que quieres que sea justo.
Entonces, la discusión no es desde esta perspectiva de las corrientes ideológicas que se formaron en el siglo XIX, sino desde, y esto nos lleva a la segunda característica, a la segunda característica, sino de preguntarnos qué es lo que hace que una sociedad sea justificable. Esa es la idea. Y entonces, en su tradición, esto es importante, en su tradición, Rawls desarrolla una crítica frontal al utilitarismo. ¿Por qué insisten en el asunto de su tradición? Porque nosotros, como originarios, casi todos nosotros, supongo todos nosotros, más bien de la corriente latinoamericana de pensamiento, del lado más bien español, portugués de América, para nosotros el utilitarismo, moralmente hablando, no es una de las corrientes principales. Pero para el pensamiento anglosajón, sí. Y para el pensamiento político-social anglosajón, sí. En buena medida, el utilitarismo es una de las grandes justificaciones para el individualismo anglosajón. Yo estoy viviendo en sociedad y pago mis impuestos y cumplo con mis obligaciones porque obtengo una utilidad de ello, porque me conviene. Y lo que conviene es que nos convenga a todos, o que por lo menos nos convenga a la mayoría. Y ya, si logramos que nos convenga a la mayoría, pues vamos a tener una minoría que va a salir perdiendo, pero no es tan grave, porque la mayoría está ganando. ¿Me explico? Entonces, si ven, se cruza con cierta manera de entender el pensamiento democrático y con cierta manera de entender la justicia social, que es muy propia del pensamiento anglosajón. Y lo que Rawls va a sostener es que el utilitarismo está fundamentalmente equivocado. Y entonces la propuesta de Rawls es, en primer lugar y sobre todo, un antiutilitarismo moral. Y eso, les digo, dentro de su tradición le dio una fuerza muy importante. A nosotros no nos suena tan raro quizás ser un poco antiutilitarista, pero para el pensamiento anglosajón es un poco extraño eso de que me vengas con que hay que pensar en los demás, hay que ser comunitario, hay que renunciar a las ganancias. No, eso no suena. ¿No? Entonces, acá para eso es que tiene esa gran característica, ¿sí? Y estas son, digamos, los dos grandes elementos que en la academia lo hicieron tan importante: la recuperación de la estrategia contractualista y la crítica del utilitarismo. Ahora, antes de pasar al tercer elemento que quiero señalar, que me parece para nuestro curso quizás el más importante, ¿de dónde está abrevando Rawls? ¿Cuáles son sus fuentes? Según él, su fuente principal es Kant. Rawls se asume a sí mismo como un kantiano. Y de hecho, según él, la crítica al utilitarismo viene de Kant. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, lo veremos ya más adelante. ¿Qué sucede? Que en cierto modo también está presente en Rawls de manera casi inevitable Locke. Y quizás Locke un poquito más que Kant. Y sobre todo Hume. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como académicos que somos y gente que nos dedicamos a esto, es importante que tengamos presente eso. Las fuentes, las fuentes filosóficas de Rawls en la modernidad son básicamente estas tres. Por supuesto, también está John Stuart Mill, pues está criticando el utilitarismo.
Y por supuesto, si está Hume, está Adam Smith, porque Hume y Smith son difíciles de entender si los separo. Hume y Smith son como uña y carne. Para agarrarle bien el postulado moral pues, de ellos, hay que leerlos cruzados. ¿No? Hume y Smith. ¿Sí? ¿Quién es? Adam Smith, el de la riqueza de las naciones. Ajá. ¿Es un económico? Él es economista, sí. Sí. Bueno, lo conocemos como economista, pero él da clases de filosofía moral. Por eso es importante tener claro que están ahí cruzados, ¿no? En ese sentido, Hume y Smith, en la comprensión de la propuesta moral. Ajá. Y, aunque seguramente, insisto, voy a decir algunas cosas que seguramente a todos no les gustarían, aunque no le gustaría, también tiene mucho de Rousseau. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ajá. En ese sentido, ¿sí? Seguramente si Rawls me escucha, ahorita se está retorciendo en su tumba y le está dando otro accidente cardiovascular, pero ni modo. El asunto es que tiene un elemento fuertemente rusoniano, ¿sí? Rob, ya veremos por qué. Ahora, lo interesante, lo que a mí me parece más interesante de todo, antes de pasar al análisis del índice, la tercera característica de la teoría de Rawls. Yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta que la traducción al español hace que se pierda, lo entiendo perfectamente, no digo que esté mal traducido, pero la traducción al español hace que se pierda uno de los elementos básicos del planteamiento de Rawls. El texto de Rawls, traducido directamente del 71, es una teoría de la justicia. Ajá. ¿Por qué es importante? Por esto. No está diciendo que es la teoría de la justicia, está diciendo que es una teoría de la justicia, una teoría posible, una teoría probable. Ajá. Y eso es fundamental. Rawls no está pretendiendo descubrir nada. Está construyendo una propuesta que será válida si es capaz de sostenerla con argumentos válidos. Si no, no sirve para nada. Entonces, esto es clave. Es un filósofo analítico que no está pretendiendo descubrir realidades preexistentes, sino que está más bien construyendo argumentos. A ver si nos convence. Y si no nos convence, si le decimos es que no me convences, lo que Rawls nos diría es, dime por qué no te convenzo. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Dónde está la falla en mi argumento? Señálamelo. Y si se lo señalamos, se va a ir 20 años a pensar, ¿cómo le respondo? ¿Cómo le respondo? Esa es un poco la idea. Que es importante que lo tengamos claro. No estamos acá ante alguien como, y sin menospreciar, por supuesto, no estamos acá ante alguien como Heidegger que está pretendiendo descubrir esencias inmutables. No. Estamos ante alguien que está construyendo discursos que se tienen que poner a prueba ante los demás y entre los demás. Y si el discurso falla, pues entonces desechémoslo y hagamos otro. Así. ¿No? Entonces, eso es clave, que lo entendamos. Porque ya que lo comiencen a leer, verán, precisamente se dirige a su lector mostrando todos los elementos posibles. Estoy partiendo de aquí, pasé por aquí, para que uno como lector pueda reconstruir el proceso, ¿sí? Y decir, ¿está bien o está mal? Un poco a la manera de lo que se hace en un paper, finalmente era un profesor de Harvard, un poco a la manera de lo que se hace en un paper en la ciencia dura. ¿Qué es lo que haces en un paper si te dedicas a ciencia dura? Le expones a tus colegas cómo hiciste tu experimento y cómo llegaste al resultado. De manera que cualquiera pueda repetir el experimento y ver si tu resultado es correcto o no. Acá es igual. Entonces, mi experimento es este. Va por aquí, va por aquí, va por aquí, llegué aquí. Y entonces nosotros podemos evaluar todo el experimento y decirle, aquí la está regando, compañero.
esto no se sigue, esto no está bien, esto no te lo acepto, ¿verdad? Y entonces empezamos a discutir en serio. Ajá. Para tener esa base. Entonces, en ese sentido es que, por eso les digo, el curso consiste en irlo leyendo poco a poco, pero para hacer eso, ¿qué él mismo nos propone? Vamos a reconstruirlo. Y vamos a ver si de veras tiene razón. Y fíjense que podemos llegar a un punto, y con eso cierro esta primera parte para ya ir al índice y luego al primer parágrafo. Puede suceder que lleguemos al final y digamos, está bien, no hay falla en el experimento, pero no estoy de acuerdo. Está bien. pero el asunto es entonces, tú has tomado un experimento. Dime entonces por dónde nos vamos. Ese es un poco el reto. Bueno, ese es para mí el reto mayor que nos propone precisamente Rawls y que me parece valioso por eso, ¿no? Porque no, a diferencia de otros filósofos que estudiamos en la carrera, no pretende venir a decirnos verdades acabadas, sino que pretende venir a decirnos cómo llegó a donde llegó, a ver si podemos coincidir o no con él. Y en ese sentido es toda una, por lo menos para mí, es mucho más divertido que estar leyendo a los que son tiranetas, ¿no? Acá estamos ante alguien que pues, nos dice, pues yo por aquí ando y a ver tú qué dices, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, tengamos presentes estos tres elementos. Es una propuesta neocontractualista, ¿sí? Pero no es para justificar la existencia ni de la sociedad ni del Estado, sino que es para tratar de establecer qué es la justicia. Voy a partir de ahí precisamente ahorita. En segundo lugar, está partiendo de hacer una crítica al utilitarismo. Entonces hay que tener más o menos presente la teoría utilitarista, ¿no? En ese sentido, en su versión, aunque sea la versión más simple, la versión de Mill, precisamente, no de John Stuart, sino de su papá, ¿no? Porque John Stuart ya es un poquito más complejo, y luego sí, Mill es todavía más complejo, pero por lo menos la versión simple hay que tenerla presente. Ajá. Y finalmente, no olvidar esto. Es una propuesta de construcción dialógica, no una propuesta de pura exposición, sino que es una propuesta que pretende ser dialógica y que pretende invitar al diálogo, ¿no? En ese sentido. Bien, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algo que aclarar? Entremos al último punto para ya llegar al índice y al primer parágrafo.